El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en 2 partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro con los arquitectos de Pote Studio, Alejandra y Pablo. Alejandra, Pablo, muchísimas gracias por recibirnos. Primero que nada, muy buenos días. Y nos encantaría que nos platiquen esta obra que realmente luce muy potente con todos estos materiales, con la fuerza también de la volumetría. Nos encantaría si nos lo pueden platicar. Claro que sí, gracias por la oportunidad. La casa es una casa muy sencilla, de una volumetría, como tú dijiste, muy sencilla, líneas muy simples, pero queríamos tener ese carácter fuerte. Entonces, por eso decidimos poner esta textura de ladrillo de barro blanco para que nos diera ese carácter fuerte y nos tuviera esa vista más agradable y a la vez pudiera también tener una función de celosía. Buenísimo. ¿Cuánto mide el terreno? 198 metros cuadrados. Ok. 10 por 19 algo. Ok. La construcción Excelente. son 200 metros cuadrados. Ah, no, muy bien. Se ve más grande, ¿eh? Se ve muy grande, Ajá. pero en realidad es una pantalla, porque en realidad la casa es pequeña, es una distribución. Tiene un gran patio. Platíquenos un poco de los materiales, porque algo que llama la atención rápidamente es este ladrillo, color hueso. Sí, queríamos tener una materialidad que emulara esa arquitectura de antes, la arquitectura pétrea, tenemos la cantera, tenemos concreto, pero también a la vez tener una arquitectura contemporánea. Entonces es una combinación de ambas sensaciones. Y escogimos el ladrillo blanco porque nos gustan sus geometrías imperfectas, su textura deslavada. Queríamos encontrar belleza en la imperfección. Y con el paso del tiempo sabemos que el barro va a ir adquiriendo cierto carácter y eso es lo que buscábamos, que la casa va a ir cambiando con el tiempo su materialidad. A ver, y aquí ya me empiezan a confundir. Ajá. Sí, queríamos lograr eso. Queríamos que la puerta se mimetizara con la textura de barro que tenemos. Entonces, la puerta sí es de otro material, es una madera de pino. La verdad no tiene mucho tratamiento porque también buscamos eso, que con el paso del tiempo vaya envejeciendo con un carácter. Y ahí está la puerta. Está buenísimo. La verdad que se pierde bastante. Oigan, y también otra cosa que llama mucho la atención es la viguería de madera. La estructura es de acero, pero también tienen hay un alma de acero y abrazado por la madera, ¿verdad? Es correcto. Sí. El sistema constructivo es vigueta y bovedilla, pero buscábamos tener, pues, como bien dice Ale, pues queríamos que los materiales se vieran, pues, con mucho carácter, ¿no? Entonces, sí o sí queríamos que tuviéramos madera. Pusimos este sistema de viguería que sería nuestro plafón, pero estructuralmente tiene un sistema de vigueta y bovedilla. Y aprovechamos el IPR para ahí embutirlo. Genial. Sí, tiene un juego de los tonos entre la madera, el color blanco del ladrillo. Es un ladrillo, nos comentaban, de Puebla, ¿verdad? Es un ladrillo de Puebla de barro blanco. Y en realidad es una fachaleta que nosotros implementamos para hacer celosía y nos arriesgamos mucho porque es un material, pues es frágil. Entonces, para dar una rigidez, un soporte estructural, todas las horizontales adentro tienen un alma metálica de solera. Entonces, si en algún momento una colapsa, una fachaleta, no todo el sistema colapse porque estas tienen rigidez, porque sabemos que pues puede pasar, ¿no? Pues podría ser, al no ser un material para una celosía. De acuerdo. Y también, bueno, al mismo tiempo me encanta porque ya empiezas a ver que hay un patio atrás, ¿verdad? Que de alguna manera nos platicaban, esto se recorre, ¿verdad? Sí, la casa gira todo en torno al patio. Es nuestro concepto principal. Para nosotros es importante tener esos espacios de antes donde crecimos con las abuelas, donde la gente podía salirse y tener una convivencia. Entonces queríamos retomar eso en la casa. Entonces el concepto principal es el patio
Y ese patio tiene un truco porque la celosía tiene una función de recorrerse por estos rieles que tenemos para hacer el patio más grande y así tener una capacidad mayor para una convivencia. Va a ser bien interesante que podamos abrirlo como para entender después cómo corren estos dos rieles. Buenísimo, pero bueno, vamos ingresando por esta puerta que es más celosía que puerta. Bellísimo. La piedra nos decían que es cantera, ¿verdad? La piedra es cantera de la región, cantera rosa y gris. Pero trabajada, me gusta eso, porque luego la cantera lisa, ¿no? Tiene ahí como algunos tonos, no sé, tan buenos, pero esto... Sí, esta es más burda y también es la que encontramos mucho en el centro de la ciudad de Querétaro. Ajá. Las calles, las banquetas están con este material. Eso. Y fíjense cómo va agarrando los tonos, ¿no? Cuando se humedece y se vuelve, saca ese tono rosado, ¿verdad? Fíjense el espesor de la puerta. Esto sí es madera realmente sólida. Y aquí cómo atrapa la chapa. Jaladera. La Ahora, puerta tiene un mecanismo, la parte de arriba y de abajo, Ujú. que también abre esta celosía a modo de que el cristal se pueda limpiar por ambos lados. Ah, claro, porque Sí. obviamente protegen y tienen un vidrio. O sea, esto se puede abrir. Sí, es correcto. O sea, tiene un perno arriba y abajo que hace que se pueda limpiarla. Buenísimo. Y todo es diseño de ustedes, obvio. Sí, Sí. sí. La madera, pues también se trabajó lo menos precisamente para que diera ese carácter burdo que buscábamos. Porque en sí, toda la casa tiene ese carácter artesanal, vamos a llamarlo. Y jóvenes, voy a voltear para que vean lo cálido de la luz y cómo toca la madera, que es encino, ¿verdad? Sí. las escaleras es del cine y todas las otras carpinterías es roble blanco. Roble blanco, ok. Muy, muy lindo, ¿no? Fíjense, el pequeño basamento de concreto, de cemento pulido. Y después empiezan estas piezas. Ok, nos recibe este vestíbulo. De este lado. Medio baño. Ah, ok. Fíjense la puerta corrediza. El detalle de lavamanos. Pequeño, muy coqueto, pero muy en su escala, ¿no? Y siguen jugando con la celosía. O sea, porque en algunos puntos la celosía se ve que está sobre o enfrente de un muro, pero acá no. Acá está trabajando. Está trabajando para darle luz y ventilación al medio baño y se esconde en medio baño. Oh, dije, de este lado la taza. Un detallito. Todos los pisos de cemento pulido, ¿verdad? Sí, es correcto. Este pasillo lo que queríamos era un vestíbulo con una cierta sensación de corredor de las casas de antes, de nuevo, emulando el patio, una abstracción de las arcadas, todo geometrizadas sencillamente. Las puertas se abren, Se abren con un pivote. están apivotadas. Eso es la idea de un mini corredor que te dé la recepción a la casa y te dé esta vestibulación que te lleve a la zona social o al patio. Está muy, muy bonito. Antes. Y ese ladrillo del fondo es el mismo, porque aquí ya agarró tonos como rojizos, ¿verdad? De Sí, barro. ¿verdad? Lo hago un poco más en sol y pues ha cambiado de cara. Ah, ok. Entra al piso de piedra. Ah, esto tiene muchísima fuerza. Y aquí cambiaron el cemento. Aquí cambiamos el cemento para darle un cierto protagonismo A las a arcadas. las arcadas. A las arcadas A las ortogonales arcadas. me gusta. Y es solamente el mismo cemento pulido, pero con color. Ok. Me quedó muy bien el pulido también, ¿eh? Fíjate. Ok, entonces vamos caminando, nos acercamos con el remate del vidrio. Qué bonito también esto, ¿eh? O sea, juega como con este envolvente. O sea, la casa está constantemente cambiando entre esta sensación tradicional, pero al mismo tiempo muy contemporánea, ¿verdad? Como estamos en este gran bloque, ahorita lo verán, que está entre el patio y el jardín, sacrificamos el patio de servicio. Entonces todos nuestros servicios están escondidos. Tenemos en estos gabinetes, en estas carpinterías, está la lavadora, está donde se guardan las escobas, las alacenas y todo. Queríamos tener esta limpieza apañándolo con el eje de la escalera. el eje de la escalera. Por eso es tan ancha, ¿verdad? Por O sea, eso es tan ancha.
sea, ¿esto cuánto mide? ¿1 metro? Y ahí están ocultas lavadoras. Aquí está oculta la lavadora, las cenas, bodegas, la bicicleta. ¿Una bicicleta? Aquí Bien. dentro hay una bicicleta y una... Es que engañan también con estas dos cosas. Hombre, ahí está el INEG. Genial. No. Porque no teníamos ese espacio de patio de servicio, ¿no? Pero de esta manera lo solucionamos. Prefirieron eliminarlo, ¿verdad? Sí, Porque sí. la planta, nos encantaría si nos pudieran compartir la planta. Ojalá que la pudiéramos estar viendo en este momento en el video, ¿verdad? Como para entender el esquema tipo C, en donde no hay ninguna cosa que salga de ese esquema, ¿verdad? O sea, de esa misma C decidieron limpiar lo más Decidimos posible la limpiar planta. la planta arquitectónica. Ujú. Claro, siempre buscando la funcionalidad, ¿no? O sea, necesitábamos estos servicios, pero los solucionamos escondiéndolos en las carpinterías. ¿Y esto es un refri o qué es? Es un refri. Qué buen refri. Obviamente se tiene el tamaño para un refri mayor, nuestro refri es pequeño, pero pues ahorita lo aprovechamos para darle las escobas. Pero si se comprara un refrigerador más grande, pues se quita esto y entra perfecto. Genial. Oh, está muy bonito. Y al tener o sea, ser muy ancho, la cocina nos da un sobreancho interno. Entonces decidimos tener estas puertas corredizas para poder almacenar más cosas que también hagan que la cocina siga limpia. Entonces tenemos este exceso por seguir el mismo paño de la carpintería y lo aprovechamos poniendo estas puertas. Genial, ¿eh? Tienen unas alacenas ahí. Ajá. Ocultas. Y este siempre es un detalle muy, muy afortunado, ¿no? El que este gabinete esté un poquito más adentro de los 60 centímetros que mide la cubierta, pues para poder estar haciendo justamente esto, ¿no? Claro. Acercarte. Sí, y obviamente pues aprovechas todo el espacio, por ejemplo, pues todo No, me encanta. Forma parte de este mismo envolvente, toda la cocina, toda la pieza. Y si giramos, la estructura es vigueta y bovedilla, y este funciona como un tema estético, Sí. realmente, ¿verdad? Ujú. digamos que es una cimbra muerta, por así decirlo. Sí, hay unos equilibrios en estos tonos amarillos de la madera y el cemento, la luz, la transparencia de las ventanas. Y el terreno tiene restricción, ¿verdad? O sea, el jardín es una restricción obligatoria. El jardín es una restricción obligatoria y de hecho en el jardín la barda que es del fraccionamiento, sus cimientos, su escarpio se metía a nuestro terreno. Entonces tuvimos que idearnos estas jardineras para poder esconder el escarpio del cimiento de la barda y pues nos resultó bien porque nos daba un juego de alturas de vegetación que resultó interesante. Muy, muy afortunado. La casa se abre toda en su totalidad, conectando el patio y el jardín. Ujú. Y entonces tenemos esa conexión adentro afuera, que es lo que queríamos lograr para la convivencia. Claro, que era lo que nos comentaban. Es muy importante la familia en este hogar y se entienden estos espacios que buscan eso, ¿no? Como que la mayor amplitud para recibir a muchas personas. Actualmente las casas tienden a ser muy pequeñas y no se piensa en eso, que la gente necesita convivir y recibir gente. Entonces, si se dan cuenta, la casa es pequeña, pero queríamos lograr esa unión, esa sensación de los espacios. Te da un efecto que es muy grande, pero en realidad es un partido muy chico. Sí, claro, esta pieza, por ejemplo, donde estamos, mide que 4.50 de ancho, el patio mide 6 más o menos y la pieza de adelante también otros 4.50. La piedra, jóvenes, es la clave del éxito. Y este árbol que también otra vez es la acacia, ¿verdad? Una acacia verde. Estuvimos investigando qué árbol poner porque cuando pones un árbol en medio de una construcción mucha gente le da miedo, pues sus raíces luego levantan. Y la acacia es una especie de árbol que sus raíces son más profundas y son chiquitas, no tienden a levantar la construcción. Claro. ¿Le hacen ustedes un cajete? O sea, ¿lo definen o solamente es la tierra? No, en este caso pues solamente la tierra. Ok. Y es la misma medida, claro. La misma medida, el mismo material. En sentido horizontal y acá. Y de hecho ese es su uso, fachaleta. Nosotros nos arriesgamos a usarlo como en la celosía. Está colocado obviamente en esa diagonal porque la circulación de los vehículos es de esta manera. Entonces queríamos tener esa cierta protección visual con el ángulo. Entonces eso permite que no nos vean tanto hacia el interior. Pero si nosotros volteamos la vista, tenemos
fuga visual por el acomodo. Claro. Muy, muy atinado. Sí, porque los coches vienen por acá. Entonces tienes el costado de la fachaleta bloqueando. Y estas jardineras, jóvenes, esto también. Esas jardineras es porque arriba tenemos una zona de escritorio. Entonces, aparte de tener el remate visual del árbol, queremos también una cierta vegetación que pues te haga más agradable la visual. Y como sabíamos que estaba en alto, decidimos tener una vegetación que tuviera poco mantenimiento. Entonces usamos una especie de suculentas, nopales y pitayas, pero siempre la naturaleza es caprichosa y entonces ahorita nacieron ahí esos jitomates, verdolagas, ¿Ah, sí? sí, naturales salieron. Y bueno, ahorita las respetamos, ¿no? Pero la idea es esa, que la vegetación no nos cueste del mantenimiento. De cualquier manera, para el riego se pensó en una manguera con una llave que está interna en la maceta y su riego es por goteo. Entonces ya en la parte de arriba uno le abre la llave y ya se riega. Empieza a gotear. ¿Y en las humedades cómo resuelven? Porque yo siempre tengo miedo con las jardineras y sus humedades. Por dentro, la jardinera es de lámina, está hipermeabilizada y tiene unas perforaciones para que alcance a drenar. Es lo que estoy viendo. Queda Son estas. fuera de este volumen. Entonces, pues alcanzan a caer bastante bien. O sea, nunca se acumulan ahí. No tiene drenaje. El drenaje son estos. Son esas Perforaciones y caen. Ajá, y cae aquí. El volumen donde están sentadas también tiene impermeabilizante. Ok. Inteligente. Sí, también muy inteligente porque no forman parte de la arquitectura, ¿no? De la mampostería. Entonces se protegen mucho más en algún problema. Qué sensación de paz. Fíjense los materiales. Estamos viendo el ladrillo, la madera, el acero, este cemento con pigmento, la piedra, pero todo juega al unísono. Es muy, muy agradable. Buenísimo. Y como que esto parece que es su estudio, ¿verdad? Sí. En la casa también, como gira en torno al patio, arriba tenemos recámara principal y 2 habitaciones con baño. Entonces la zona del centro que distribuye la usamos como un pequeño estudio, que en realidad es un paso, pero decidimos aprovecharlo para tener ahí una zona de estudio. Y también me llama la atención las ventanas. Fíjense, las ventanas no son del aluminio de los costados, ¿verdad? Ahí hacen un diseño de herrería. Toda esta cara, todo es herrería. Y los laterales. También abajo. Les da también esa sensación un poco de casa de otra época. Y aquí este elemento también de la celosía está protegiendo que es celeste, ¿verdad? Y le está protegiendo sobre todo la vista de la tina, porque ahí tenemos el baño que visualmente está muy abierto y se integra con la recámara. Entonces queríamos darle un poquito de intimidad de esta manera, poniendo esta celosía. Y la idea también era que funcionara como un parasol. Queríamos que recorriera toda la ventana para poder protegernos del sol donde lo necesitáramos, pero ya no nos alcanzó el presupuesto, entonces la dejamos ahorita fija. O sea, la idea era que corriera. La idea era Aquí que corriera. también, si te fijas ahorita hay muchos son. Entonces de aquel lado también pretendemos hacer una igual, pero que corra por el riel de la... Por el alma del IPR, poner un riel para poder tener esta celosía como manera de parasol. Y el mobiliario también, el diseño interior es muy, muy bonito. Estas sillas parecen de Oscar Hagerman, ¿verdad? Exactamente, las hicimos cuando estuvimos de carpintería. Nosotros no existimos. De la Hagen. Espero que le hayan pedido permiso. Oscar Hagerman donó su diseño. Es libre, ¿verdad? Es libre su diseño. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Oh, no, buenísimo. ¿Qué madera es? Ayacahuite. Qué belleza de silla. Esta pequeña curva es bellísima. Salam. Y también el mobiliario acá. Esto es Charles Eames y Ray Eames. Ok, Toda la fabricación. del mobiliario, la mayoría lo hicimos porque nos metimos a estudiar carpintería en la Escuela de Artes y Oficios de Querétaro. Saludos a la Escuela de Artes y Oficios. Nuestros ensayos fue con nuestro mobiliario de la casa. Dijimos, de una vez lo hacemos. Oh, genial. ¿También este? No, las carpinterías de obra son de un carpintero. Oh, me encanta que utilizan todo. Uy, y otra vez, fíjense estas tomas, ¿no? De los contrastes muy equilibrados del gris y estos amarillos y cafés de la madera. Es una delicia. Fíjense también cuando se trabaja la estructura de viguerías, siempre son un tema, ¿no? Cómo descansan las vigas. Y creo que esta es de las cosas que más me gustan a mí, cuando el costado de la viga no se ve. A veces me molesta un poquito a mí en lo particular, ¿no? Como ver luego qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa entre el espacio de viga y viga? Aquí ustedes lo abrazan, se quitan ese problema, ¿verdad? Porque luego es estar poniendo pedacitos de vidrio, lo complejiza un poco más, ¿no?
Creo que esta es la forma más sencilla. Sienta perfectamente en el patín. Y es una planta baja, no tiene otra habitación, no hay, solamente es... Solo es Ahí está galerón. el concepto. Es un galerón en medio de dos espacios abiertos. Increíble. Muy bien. ¿Podemos subir? Claro. Excelente. Ok. Yo pensé que abatían. Todo. Dementes. Se me parece. Y que nos falta todavía darle mantenimiento a los rieles para que cuando corra sea más ligero. Todavía estamos tratando de mejorar el mecanismo. Porque también cuando se lo explicamos al herrero dijo, ¿cómo? ¿Cómo quieren que abra? Entonces como que no lo había hecho él ni nosotros y dijimos, pues así es la idea muy básica, a ver si funciona. Entonces al recorrer estos también pues ya se... Claro. Y se genera otra fachada ahí al frente. Se genera otra fachada, se cierra toda la fachada y podemos jugar con los recorridos de la puerta para generar distintos. Pueden hacer una obra de teatro. O sea, Sí. es muy escenográfico. Sí. Qué locura. Bueno, jóvenes, estamos viendo una buena obra de arquitectura. ¿Y qué les dijeron su familia, sus papás, sus hermanos, sus primos? Estábamos locos. Pues, por ejemplo, mis papás creían que este portón se iba a poder abrir para meter los autos al patio. Y nosotros dijimos, no es prioridad los autos pueden quedar afuera. La prioridad es vivir el espacio del patio. Y un auto adentro no era el objetivo, no era relevante. Batallamos en bajar el concepto, en explicarlo, en que funcionara. ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de diseño, pero también el proceso constructivo? De construcción fueron alrededor de 7-8 meses, más o menos. El proceso de diseño fueron como 4 o 6 meses. 4 o 6 meses. ¿No? Sí llevó algo de tiempo el diseño. Sí, sobre todo que como arquitectos y haciendo una casa personal era más complicado porque todo lo refutábamos y hasta la fecha decimos pudimos haber hecho mejor las cosas o diferente. Pero al final el resultado creo que sí quedó como lo que queríamos. Ajá, sí logramos lo que queríamos. Habitar el patio es un gran lugar. Sí, fíjense cómo se extiende desde este lado. Una carne asada y... Inclusive así como está, se ve genial, ¿verdad? Porque se entiende el ingreso. Sí, se entiende el ingreso, exacto. Y exacto, podemos jugar con los ingresos. Gran obra. Me gusta también este elementito, ¿no? La columna que descansa. Bueno, pues ahora sí, pasemos por una de estas arcadas. Sin barandales. Sí, no tiene, bueno, para darles El barandal es el que está en la pared. El pasamanos, sí. Pasamanos. Es que a veces a la gente le da miedo, Sí. pero ya, o sea, ya teniendo esto. Se sabe, Juan, esto se puso interesante. Aquí todavía nos falta otra etapa de construcción para subir a la azotea y hacer un rock garden. Entonces la idea es que aquí todavía sube otra escalera y en este espacio queda una escotilla para poder abrir esa azotea. Entonces ahorita por lo menos quedó así. De este lado la intención es que también sirva de librero y como aquí tenemos la zona de estudio, tener aquí impresoras y... Okay. Guardar cosas de almacenaje. La escalera va a estar oculta. Ahorita sigo como para una segunda etapa. Ok, pero oculta, o sea... Aquí vamos a tener una puerta corrediza. O sea, aquí tú llegas a este punto y vas a ver... tu giro es acá. Tu giro es acá. Vienes acá y aquí vas a ver una pared del mismo enchapado de roble y va a ser Que la puerta. recorras y puedas subir, pero cuando tú ingreses no pienses que es una escalera. Ok. Y va a ser un poco a 45 grados. Va a ser una escalera de doble huella, porque ya la altura ya no Ya. nos daba para el desarrollo de una escalera normal. Ok. Y van a salir y tal cual. Abren la escotilla y... Abrir la llegas a la escotilla y llegar a la azotea. Todavía no estamos valorando si sí hacer un rock garden porque realmente pues no es la función. O sea, lo que queríamos realmente es el patio, o sea, vivir el patio. Entonces realmente arriba solo por las vistas, vaya. Y también algún tema de mantenimiento de la azotea. Buenísimo. Entonces aquí se abre todo este escritorio. Tiene su vista hacia el patio. El árbol también era importante porque sabemos que en algún momento vamos a tener un vecino y por tanto un muro. Entonces queríamos de punto focal un árbol, una copa de un árbol que nos diera una sensación más bonita que solo ver, ¿no? Pero por el momento aprovechamos las vistas. Claro.
Sí, en algún momento habrá algo ahí, pero siempre la copa será su filtro. Sea nuestro filtro. Entonces, este distribuidor nos articula hacia 2 recámaras. O sea, recámara principal, 2 recámaras con un baño compartido para ambas. Ya. Que acá están los bebés, ¿verdad? Aquí están los bebés encerrados. Aquí están los pequeñitos. Llega el pasillo hasta la mitad. Entonces tenemos una habitación, 2 habitaciones Y la puerta del medio es baño. y la puerta del medio es baño. ¿Ok? Habitación, baño, habitación. Y esta madera, esta que Roble blanco es un enchapado natural. No queríamos usar melamina, queríamos la madera natural y obviamente se encarece mucho al usar madera maciza, entonces una manera es usar enchapados. Enchapado natural. se ve muy bien. Igual la chapa negra, ¿no? Un acierto. Y giramos y fíjense qué bonita perspectiva, ¿no? Este juego de remates, también con un árbol, ¿verdad? Que nos filtra. Sí, y también nos ayuda para la incidencia solar, porque ahí tenemos el poniente. Entonces esperamos que se ponga frondoso ese árbol para que ayude a generar ciertas sombras. Y también lo tenemos de remate visual. Claro, también por eso es tan ciega hacia la fachada, porque es poniente. Ajá. Muy bien. La abertura. Y nos acercamos hacia una recámara principal distinta. ¿Qué cantidad de luz tiene la casa? Recuerden que son las 9 de la mañana acá en Querétaro. Entonces, fíjense la orientación este, que es Exacto. justamente esta ventana. De hecho, la luz del sol nos despierta. Es como, ya salió el sol, hay que despertar. O sea, no los deja tan fácil, ¿verdad? Pero es parte también de nuestra rutina, la verdad es que somos muy madrugadores. Sí. Me gusta mucho cómo juegan siempre con estos muebles de piso a techo. También en el cuarto, en la habitación principal, decidimos sacrificar un vestidor y dejamos un closet todo limpio para poder tener un baño de una manera más abierta, más limpia e integrado un poco a la habitación. Esto es pues sí, muy llamativo, ¿verdad? Este muro de vidrio que les comunica. Y es que está lleno de capas, ¿no? Porque tenemos la capa de la ventana que nos deja ver también el patio, ¿verdad? Entonces tienes esta primera capa del patio, después la segunda capa del baño, pero es transparente. Ves de lado a lado del terreno a través de estas capas transparentes. Ese era el objetivo. Y estos materiales le dan ese juego de profundidades. La idea es que este elemento, o sea, esta celosía, o sea, la pueden ustedes jugar, no añadir otro, simplemente uno. Uh-huh. Muy bonita la tina. Un elemento escultórico. Fíjense el mueble de baño. ¿Cuándo terminaron la obra? Marzo 2021. O sea, es nueva. Sí, prácticamente llevamos 4 o 5 meses viviendo. ¿Y cómo se siente habitar? ¿Cómo se siente habitar lo que uno diseña y lo que uno construye? Ves todo, ¿no? O sea, Sí, lo ves por lupa. Sí, eso es lo que decíamos que pasa cuando los que diseñan su casa la habitan. Todos los detalles los observas y piensas si habrás tomado la mejor decisión, si te faltó dar un poco más. Pero la verdad es que la casa la disfrutamos mucho porque ahorita pues no tenemos vecinos. Es una sensación de calma muy grande. Nos encanta salirnos al patio y disfrutarlo. Esa sensación de calma que nos dan nos agrada mucho. las 2 cabinas, ¿verdad? La taza, Cabina de baño, cabina de baño, regadera, con una linternilla y con arriba. linternilla como ventilación. Y también a la hora del mediodía el sol entra de una manera muy bonita. Entonces a veces te estás bañando. Si te bañas a esa hora, Al mediodía. el sol ¿Puedo abrir la puerta? Claro. Bueno, Es grande la puerta. ahora hacia afuera. Ah, perdón. Todos van. No. Sí. Es que es muy bonita esa luz Sí, la lucidita siempre es bueno. como va entrando. Pero esto me encanta. Obviamente también tenemos cortinas. Bueno, puede ser más largo, pero tampoco buscamos que fueran. Sí, para nosotros no habría cortinas. Ah, buenísimo. Vamos viendo cómo cambia. No son blackout, o sea, son... Son blackout porque queríamos seguir viendo hacia afuera. Solo es para bajar la sensación de calor.
se sienten como estas mamparas de estos jumbos japoneses, ¿no? Como de papel. Muy, muy bonito. Claro, entonces ustedes aquí tenían la opción de pues, hacerse un vestidor, ¿no? Sí, pero realmente dijimos, pues mejor lo sacrificamos por la tienda y realmente no nos volvemos tan consumistas de la ropa vaya. La verdad es que tenemos justo Y nos obligamos a acomodarlo. y nos obligamos a acomodarlo, así que Me agrada. También pensamos, pues si en algún momento quisiéramos tener una tele, pues dejamos aquí unas salidas de instalación para alguna tele, quizás poniendo algún tubo, subiendo el contacto, no sé. Pero en verdad no es el objetivo, o sea, el objetivo es ver el árbol. sí. También pensamos en poner un proyecto y que se viera en aquel muro. También lo llegamos a pensar, pero después dijimos, no, el árbol es más importante. Y también es algo que nosotros como usuarios no vemos tanta tele. Nos gusta fomentar que la recámara sea un espacio de descanso y un espacio para verlo. En la vista del cerro del Cementerio, que es como el cerro principal de la ciudad, nos gusta mucho, ¿no? Entonces también era muy importante tener esta vista. Claro, porque esta planta podría haber funcionado exactamente igual, espejeada. Claro. Pero la vista era la que buscábamos. Y como de aquel lado también tenemos otro cerro, que es el Santa Teresa, entonces queríamos como ese juego de vivir de Ese diálogo, sí. Entre el cerro del Cibatá. Cimatario y Santa Teresa, que es el segundo hermano. Y aquí pues les queda muy, muy sombreado de alguna manera. Bueno, en la mañana, en la tarde ya entra el sol, se cambia de posición y ya aquí llega el conín. empieza a pegarnos acá. Uf, no, es que esta piedra realmente lo es todo, ¿eh? O sea, es que si pones la cantera perfectamente cortada, no Da tiene... otra sensación Ajá. como de, pues más contemporánea, más. Pero ni siquiera tan buena. ¿Sabes? Yo siempre que cada que alguien pide cantera, pues allá casi nunca se ve esta. No, Se ve la que es la rectificada sí, y no... no tan burda. Fíjate, esta la trabajan aquí adelante, así como en Sí, es pueblito que totalmente está como a 15 de minutos. la región. Fuimos por él. Buenísima. Y esto es algo también que llama mucho la atención. Pareciera que atrás de la celosía sigue siendo del mismo ladrillo, pero no. Sí, atrás solamente buscamos un color que le diera más o menos unificar el tono con la celosía. Se aplanó y se buscó que quedara. Sí, porque en realidad aquí no es una celosía, más bien es una piel, una doble piel. Entonces juega como que me hago celosía, pero me hago piel, pero estoy un poquito por aquí, lo doy todo fuerte. Ay, está también acá. Bellísimo. Y aquí sí corre bien el agua. El tema de Yo siempre tengo miedo con el agua. Sí, también nosotros sí, nos falta resolver muy mal. Esta sí nos falta Una mejor resolver. solución de coladera, ahorita la pusimos provisional, pero bueno, sí es una salida de agua. Pues para que no se le vayan las hojas. Pues. Sí, mientras, o sea, pero en realidad sí nos falta resolverlo. Porque allá abajo también tenemos una coladera, pero ahí sí le hicimos una perforación a la pieza de cantera. Está completamente oculta, o sea, pero aquí sí. Aunque son espacios de detalle. Pero lo importante es que no pase el agua, Ah, sí, no. ¿verdad? No. Eso es lo más importante. Y este es yeso. Sí, no, Ajá. También pensamos en meter chupón. Aquí hubiera... De moda, pero está carísimo. Oigan, en Puebla hacen un acabado parecido a chupón blanco. No sé si lo han visto. Se ve pulidito, bien bonito. Ah, sí. Hace poquito lo vieron a casa de San Cristóbal, que creo que pudo haber sido nomás luego el tema es la humedad. Y llama también mucho la atención el tema del lavado. O sea, ustedes dijeron, o sea, y ese es un poco también el contraste de la casa, ¿no? O sea, es una casa que busca lo tradicional, pero el cuarto lavado es tipo europeo, tipo gringo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, allá también pusimos un lavadero No lo de viste. obra. También diciendo, así yo me acuerdo del lavadero de mi Digo, abuela. íbamos a poner una pileta de agua. Ok. De este lado nos falta terminar para poner algunas puertitas y cerrar esto y también almacenamiento, pero la pila también era, bueno, la lavadero era de obra como los de antes, y aquí queríamos hacer una pila, pero decidimos que era el espacio para un asador, y acá tenemos un hornito de barro que ayer compramos. Buenísimo. Ahí está el bebín. Es un angelito. Es una carita. Buenísimo. Como mi pobre angelito. Qué bello jardín. Y estos ustedes, bueno, no sé si ya los trajeron grandes. Estaban grandes y los chiquitos son hijos de los grandes.
los cortamos y dijimos, crezcan. Toda la vegetación nos la saquimos de nuestra anterior casa. Entonces, La mayoría. quitamos todos los órganos para no dejarlos allá Y también somos muy de cortar pequeños esquejes y reproducirlos. Esto los acabamos de plantar. Los chapulines están comiendo un poco las hojitas. Ah, por eso se los comen ustedes después, ¿verdad? Los chapulines. ellos los guardan, los comen. Y dejaron aquí el muro aparente. El muro del Ajá. Fraccionamiento. Y muy bien. En la noche también todas las luces son atenuables. Entonces también jugamos con un poco la iluminación. Entonces todas estas son atenuables, las del pasillo, las de la recámara. Sí, ya me imagino. Hay tiramiento abajo de jardinera, por ejemplo, aquí adentro del Ah, es esta manguera. No. Hasta abajo hay una tira LED y esta manguera viene del filtro de agua. Como es un filtro de ósmosis, tiene un proceso de limpieza. Entonces el agua la vaciamos al jardín. Ah, ok, ya. no se fue el drenaje, mejor la Y está muy bien el jardín. Digo, le da mucha luz. Ah, fíjense en la fachada de atrás. Y sí cambia la sensación del patio cuando ya lo recorres. Totalmente. Es muy bonito así con unas recorridas y la otra te da como muchos planos de profundidad. Muy bien. Oh, jóvenes, yo creo que se construyeron aquí un pequeño nido, ¿no? Un nido cueva muy personal, ¿verdad? Yo creo que debe de reflejar bien pues, sus intereses, sus gustos y su forma de habitar, ¿verdad? Y refleja también mucho nuestro gusto. Cuando dices tú, somos personas que admiramos mucho la artesanía. Entonces el trabajo de esta casa literal fue una artesanía, o sea, explicarle al albañil cómo iba a pegar cada pieza de barro, una por una, tomándose su tiempo, observando su forma, cuál era la mejor. Queríamos eso, que la casa y la arquitectura en sí es una artesanía. Con eso nos despedimos. Estamos con Potter Arquitectura desde la ciudad de Querétaro, Alejandra y Pablo. Muchísimas gracias por recibirnos y compartirnos.